Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 46, 47, 48, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 3, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 46. Investigador de monstruos, parte 1, había un edificio situado en el lado del patio de la mansión. Después de salir de la estación de guardia, entramos en un pasillo que conectaba los edificios entre sí. Ahora estábamos frente a un edificio de 2 pisos en forma de caja. A pesar de que parecía pequeña en comparación con los edificios circundantes, todavía era ligeramente más grande que las casas en la ciudad. Había una aldaba de diseño elegante unido a la sencilla puerta de madera, y cuando el capitán llamó la voz de un hombre se oyó desde dentro. Está abierto. En contraste con Ariane y mi tensión, la voz estaba bastante relajada y el capitán no le prestó atención al abrir la puerta. Disculpe. El capitán abrió la puerta y se hizo a un lado después de aceptar la invitación, permitiendo a Ariane entrar primero. Yo hice lo mismo y los 2 guardias estuvieron justo detrás de mí. Pilares de madera gruesos se alineaban a los lados de la primera planta, la pieza central de la sala de estar era una gran mesa. Había tumbonas y sillones a ambos lados de la habitación. El hecho de que rara vez se utilizaban, junto con el suelo de piedra desnuda, resultaba en un ambiente un poco sombrío. Una vez que entramos, el capitán caminó delante del grupo y nos llevó a un cuarto trasero que estaba en el otro lado de la mesa. El cuarto de atrás era un desastre total. Múltiples libros, pergaminos y pergaminos enrollados estaban apilados a toda prisa encima de la mesa en el centro de la habitación. Había muchas estanterías mostradas a lo largo de la pared, pero ya estaban llenas hasta el borde con más pergaminos y libros. La alfombra de la sala había sido tejida con bellos patrones, pero estaban cubiertos en su mayoría por rocas y colmillos de varios tipos de animales. Había una gran ventana de vidrio en el fondo de la sala y un hombre estaba sentado de espaldas a nosotros en una mesa de trabajo torcida. Hemos traído a la mensajera de Canadá, gracias. El capitán ofreció su saludo al hombre de espaldas antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Nunca imaginé que un mensajero de Canadá vendría por mí. Bienvenidos a mi humilde morada. El hombre se puso de pie mientras expresaba su saludo. Su cabello rubio despeinado estaba teñido de verde, tenía las orejas largas características de los elfos, y sus ojos verde esmeralda se podían ver desde detrás de un par de lentes redondos. En lugar de la tradicional ropa de los elfos, había optado por llevar ropa similar a la de las personas en general, pero estaban en una condición andrajosa. Soy Ariane Glemis Maple. Gusto en conocerte, Casey. ¿Una guerrera de Maple? Maravilloso, soy Casey. Puedes simplemente llamarme Casey, Ariane-kun. ¿Y qué hay sobre usted, señor caballero? Un Bento Bullpix. Los ojos de Casey se abrieron con sorpresa cuando escuchó el nombre de Ariane y se giró para preguntarme mi nombre. Sin embargo, cuando vio a Ponta sentada en mi cabeza, corrió hacia mí y lanzó un grito de excitación. Mi nombre es Ark, algo como el compañero de Ariane Dono. Esta zorro esponjoso aquí es Ponta. Kyun. Con lo tanto que Casey se enfocaba en ella, entendí por qué Ponta retrocedió en mi casco. ¿Un compañero de viaje? Ya que elfos nunca se pasean con tal armadura, ¿eres tú, por casualidad, un humano? Asentí con la cabeza en afirmación al perplejo Casey. Su desconcierto cambió rápidamente para sorpresa cuando empezó a dar una charla adecuada. Tengo que decir que esta es una rara combinación de individuos. Especialmente viendo que un humano logró domar a una bestia espiritual. Casey extendió su mano hacia Ponta con una sonrisa en su cara, sin embargo, se envolvió alrededor de mi cuello para escapar. Al ver esto, Casey bajó la cabeza, empezar y se forzó para sacar una risa débil. Qué nostálgico para ver a una bestia espiritual domesticada. Oh, ¿dónde están mis modales? Por favor, tomen asiento. Cuando se dio cuenta de que todavía estábamos de pie, Casey sacó una pila de artículos de una silla y nos instó a sentarnos. Sin embargo, ya que solo había una silla, dejé que Ariane se sentara mientras yo simplemente estaba detrás de ella. ¿Entonces hay realmente un mensaje de mi villa? Casey se sentó en su silla y se levantó las gafas con el dedo del medio mientras preguntaba. A juzgar por su tono de voz ya comprendía la situación en cierta medida. No, estamos en el medio de rescatar a nuestros hermanos esclavos de los humanos. Estábamos pasando a través del camino a Lambaltic cuando escuchaste que había un elfo en esta ciudad y decidiste comprobarlo. Además, ambos están en dirección contrarias y están tratando de llegar a Lambaltic. Cuando ella asintió a su evaluación, Casey se rió, causando que Ariane se girara a verme.
Yo realmente no tenía nada que decir, pero tenía que hacer algo. Kasei Dono, parece estar haciendo bien por sí mismo en esta ciudad humana. La mirada de Ariane regresó al elfo usando gafas delante de ella. Kasei tomó una mirada alrededor de la habitación antes de empezar a hablar en un tono cordial. Han sido ya 10 años desde que me establecí aquí. Me fui de mi pueblo hace unos 40 años y me paseé de un lugar a otro ocultando mi identidad. Creo que este país es mucho mejor que los otros donde he estado. 10 años, eso es mucho tiempo para vivir aquí. Eso puede parecerle a un humano, pero para nosotros es casi lo mismo que un año o dos. No voy a decir que ha pasado tanto tiempo. También este es un lugar conveniente para vivir. En cuanto a mi investigación, una variedad de monstruos aparecen alrededor de las montañas Kakuta, en el este y más allá de las tierras baldías y Boto en el oeste. Él siguió su explicación diciendo esas son zonas que no son adecuadas para vivir, mientras reía levantando sus gafas. ¿Por qué vives en una ciudad humana? Ariane probablemente le preguntó a Kasei lo que más quería que respondiera. Incluso podría decir que ella no tenía mucha fe en los humanos, su contrato conmigo era solo por el bien de su misión. No era difícil imaginar su sorpresa al encontrar un elfo viviendo abiertamente bajo la protección de los humanos en esta ciudad. Obviamente oculté mi identidad cuando llegué por primera vez aquí. Sin embargo, el señor feudal de esta ciudad se interesó en mi investigación de monstruos. Mi identidad como un elfo fue revelada después de que me invitó a la mansión y me ha permitido vivir aquí como un invitado especial desde entonces. Les ofrecí mis conclusiones sobre la ecología de los monstruos de esta zona y les permití publicar un libro basado en eso. Bueno, hice más o menos lo mismo de regreso en mi pueblo. Cuando miré alrededor de la habitación, me di cuenta de la abundante cantidad de bocetos de monstruo, catálogos y notas dispersas alrededor. Los libros y documentos que estaban empaquetados en los estantes de libros estaban probablemente todos relacionados con monstruos. También noté que Ariane estaba haciendo una expresión complicada. Actualmente estoy investigando a los sandworms que viven en Iboto, pero puesto que viven debajo de la tierra, es difícil obtener una buena vista de ellos. Por otra parte, son enemigos bastante formidables. Mientras hablaba de su investigación, Kasei de repente dejó de hablar y dio un paso hacia Ariane antes de gritar. Está bien. Estaba pensando en capturar a un sandworm vivo. ¿Qué tal si me ayudas? Sin duda, un guerrero de Maple tendrá la habilidad suficiente para acompañarme. Todavía tenemos nuestra propia misión que cumplir. Ariane ofreció rápidamente una vaga negativa a la solicitud del Kasei entusiasta para ayudar en la caza de monstruos. Ya que era una solicitud de otro elfo, había pensado que Ariane lo escucharía, pero me quedé mirándola con sorpresa. Los guerreros no solo entrenan su magia y espada, también estudian la ecología de los monstruos por el bien del pueblo. Tus libros e investigación sobre los monstruos solo le enseñan a los humanos cómo luchar contra ellos. Sus ojos dorados se centraron en Kasei mientras decía eso. Yo podía entender lo que estaba tratando de decir con ese comentario. Ella lo estaba llamando un elfo que valoraba a los humanos por encima de los suyos. Kasei sonrió con amargura mientras se hundía en su silla. Los libros sobre la ecología de los monstruos que estudiaste fueron muy probablemente hechos por mí antes de irme del pueblo. En ese caso, aún más es que tarde o temprano, alguien tendrá que investigar la ecología de los monstruos. Creo que es mi deber como un elfo cumplir con este importante papel. Justo cuando estaba a punto de continuar su argumento, Kasei miró a Ariane a los ojos y la calló. Pero pude entender su argumento también. Gracias a su investigación, el daño de los monstruos infligido a esta ciudad se había reducido, una hazaña que solo podría beneficiar a los elfos. Si la visión de los humanos de los elfos cambiaba, entonces solo podría beneficiar a los elfos. Sin embargo, quedaba un largo camino por delante, teniendo en cuenta que tenía que vivir al lado de la mansión del señor feudal y estaba rodeado constantemente por guardias. Como he dicho antes, este país es mejor que otros. El tratamiento del señor feudal hacia mí es la prueba de ello. Canadá y Roden son vecinos. En el futuro, pueden ya sea tener peleas entre sí o hacer la paz entre sí, y por mi parte yo opto por hacer la paz. Kasei hizo una pausa por un momento para ajustar las gafas antes de empezar a hablar de nuevo. Esa persona detrás de ti es un humano, ¿cierto? Ariane tenía una expresión complicada mientras me miraba por encima del hombro. Yo mismo les había dicho que era un humano, por lo que no podía negarlo. Sin embargo, mi aspecto actual era el de un no muerto, una persona que se consideraba maldita en este mundo. Una vez más tuve la sensación de que me había olvidado de algo importante mientras trataba de pensar sobre eso. De repente sentí la mirada de alguien en mi cara.
Los bellos ojos dorados de Ariane me estaban incitando a decir algo. Di que es una forma de guía divina si quieres. Simplemente voy a confiar en el juicio de Ariane Dono por ahora. Solo estábamos allí debido a mi pobre sentido de dirección, y Ariane había murmurado algo acerca de adivinación espiritual e invitado a una fuerza invisible a dirigirnos, así que fui capaz de ignorar mis propios defectos. Serás recompensado por tu ayuda. No tengo mucho dinero, pero tal vez pueda ofrecer algunas de mis investigaciones en su lugar. Puedo pagar con estos 2 volúmenes de mi investigación de monstruos cuando me fui de mi pueblo. Creo que los de mi pueblo deberían aprender del mundo más allá, después de todo. Casey sacó 2 gruesos libros de su colección mientras hablaba. Los libros estaban encuadernados en cuero y tenía el ejemplo de un dragón grabado en sus portadas. Por debajo de dicha ilustración, el nombre Casey estaba escrito. Cuando abrió uno de los libros, reveló una gran cantidad de ilustraciones de monstruos cuidadosamente dibujadas, seguido por cosas tales como hábitats de vida y características de la especie. Me habían gustado los libros ilustrados desde que era un niño, así que estaba un poco excitado al ver estos libros. También puedo ofrecer algo no destinado a los ojos humanos, una enciclopedia de las diversas bestias espirituales que he encontrado. Por desgracia, no es tan detallada como mi investigación sobre los monstruos. Las dificultades para acercarse a las bestias espirituales han obstaculizado la investigación en profundidad. Casey sonrió con amargura mientras se rascaba la cabeza y tendía otro libro. No era tan grueso como los libros de monstruos y tampoco estaba tan bien encuadernado. Ya que estaba preocupado por las bestias espirituales, es probable que optara por no compartir esto con los humanos. Había la posibilidad de que más casos como el de Ponta pudieran ocurrir después de todo. Pero como dijo, tenía que suceder tarde o temprano. Lo entiendo, pero no podemos darnos el lujo de perder demasiado tiempo. Ariane miró directamente a Casey mientras decía eso en un tono firme. Capítulo 47. Investigador de monstruos, parte 2. Casey nos llevó a través del pasillo que conectaba a la mansión. Él hizo un gesto a los guardias y sirvientes del señor feudal mientras pasábamos. De vez en cuando una mirada podría persistir en Ariane la elfa oscura, pero no se quedaría el tiempo suficiente como para ser considerada de mala educación. El gran edificio central donde estábamos era probablemente la residencia del señor feudal. Cuando Casey saludó a los guardias estacionados frente a la gran puerta principal, en silencio abrieron la puerta. Casey les dio las gracias al pasar por la puerta, pero cuando traté de seguir, uno de los guardias me cerró el paso. Lo siento, usted tiene que dejar sus armas aquí. La espada del Rey León y la Holy Thunder Sword colgaban en la cintura de Ariane y la mía, respectivamente. Parece que no seríamos capaces de llevar nuestras armas en la residencia del señor feudal. Me sentiría un poco incómodo con mi arma fuera de mi alcance, pero habría remedio aún si me quejara. En silencio, asentí y le di mi espada al guardia. Ariane también ofreció su espada de la misma manera. La admiración del guardia hacia mi espada duró hasta que trató de tomarla. Cuando solté la espada, el guardia inmediatamente perdió el equilibrio y se tambaleó. Pesada. El guardia se esforzó para levantar la espada que yo podía manejar fácilmente. ¿Estás bien? Interrogación de cierre. Lo siento. A la espada le faltaba una sensación de peso cuando la usé, pero sería difícil para la gente normal balancearla. Fui capaz de relajarme un poco cuando tuve ese pensamiento. Incluso si alguien tuviera un arma tan poderosa, no sería una gran amenaza si no podían utilizarla. Ya que teníamos el permiso de los guardias, pasamos por la misma puerta por donde había pasado Casey. Por delante, lo vimos hablando con una sirvienta en la sala principal. Casey Dono. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? ¿Está Tsukito-kun en la sala habitual? Podría usar una buena guía. La mujer comenzó a caminar rápidamente por la escalera principal a la segunda planta. Cuando Ariane y yo tratamos de seguir el ritmo mientras los seguíamos, los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. Casey Dono, tiene que decir de antemano cuando tenga invitados. Justo antes de que siguiéramos a Casey por las escaleras, en su prisa por saludarnos la mujer tropezó y comenzó a caer justo enfrente de nosotros. Ariane se movió inmediatamente. Sin hacer ruido, se acercó a la mujer que iba a caer para atraparla. ¿Estás bien? Lo siento, honorable invitada. Cuando Ariane miró a la mujer con sus ojos dorados, ella se sonrojó y rápidamente se separó de Ariane. Casey Dono. Por favor, espere. Con el fin de ocultar su vergüenza, la mujer corrió rápidamente por las escaleras y llamó a Casey. Brita-kun, no te enojes tanto. ¿Quiere que lo regañe? ¿Tsukito-kun realmente se va a molestar por tal cosa? Voy a ser regañada por la jefa Mai.
Cuando llegamos al final de la escalera, la mujer de nombre Brita se encontró con Kasei y estaba discutiendo con él. Ella todavía estaba ruborizada mientras conducía al sonriente Kasei a su destino. Esta escena debería haber sido una ocurrencia común, ya que los guardias y sirvientes que pasaban irónicamente sonreían. Ariane se divirtió ligeramente por el intercambio mientras los seguíamos. «Hey, voy a entrar». Tsukitosu-kun. En las profundidades de la mansión, Kasei abrió una muy hermosa puerta sin llamar. Era la criada Brita la que intervino, mientras decía, disculpe a la persona en el interior. Ariane y yo compartimos una mirada entre nosotros y luego miramos a ambos antes de entrar en la habitación. Tú, pensaba que estabas entreteniendo a un invitado elfo. ¿Decidiste venir aquí cuando tu charla terminó? En esta pequeña sala rectangular, había estanterías en ambos lados, mientras que el mobiliario estaba bien ordenado en toda la habitación. Había gran ventana de cristal en la parte posterior con un ébano de color currado centrada enfrente de ella. Un hombre que estaba en el mejor momento de su vida estaba sentado en ese escritorio y había estado revisando un documento en la mano antes de mirar a Kasei y Brita en la entrada. Kasei había llamado al hombre en la plenitud de su vida Tsukitosu-kun. Él era de unos 40 años de edad, con cabello oscuro corto, y aunque estaba vestido con ropa fina por lo que pude ver, la parte superior de su cuerpo estaba altamente tonificada. Eso, combinado con la barba en el mentón, hizo que el hombre se pareciera más a un veterano aventurero que a un noble. El señor Tsukitosu pareció sorprendido cuando nos vio a Ariane y a mí entrando en la habitación antes de sacudir la cabeza y mirar de nuevo a Kasei. En realidad, hemos acordado asegurar la muestra del Sandworm de la que estaba hablando. Tsukitosu giró la cabeza hacia la relajada explicación de Kasei. ¿No renunciaste a eso? ¿No te he dicho ya que estás tratando de llevar a los soldados demasiado lejos de la ciudad? Aunque los campos se expandieron gracias a ti, no hay gente de sobra. Incluso si solo necesitas unas pocas personas, solo puedo ofrecerte 3 o 4 como máximo. Tsukitosu masajeó las arrugas en su frente, pero Kasei simplemente nos llamó a Ariane y a mí con una expresión alegre. Está bien. Estos dos están dispuestos a cooperar en esta ocasión. La mensajera de mi pueblo Ariane Dono y el que lleva la armadura este es mi guardia personal. Ariane miró en mi dirección tras cortar la introducción de Kasei. Les ofrecí un pequeño movimiento de cabeza en respuesta a esa breve introducción. Me pregunto si ella utilizó eso como excusa para que pudiera mantener mi casco puesto. Después de todo, era poco lo que se podía decir acerca del guardia personal de un importante mensajero élfico. No sé si el concepto de inmunidad diplomática existía en este mundo, pero no era tan tonto como para señalarlo. Sin embargo, el hombre delante de nosotros no se vio afectado por las cosas pequeñas. ¿No está siendo obligada a hacer eso, mensajera-san? Tsukitosu se echó hacia atrás en su silla para mirar hacia el techo y suspiró, antes de girar sus ojos comprensivos hacia nosotros y preguntar. Yo no obligué a nadie, se realizó un comercio justo, ¿verdad? Mientras que Kasei estaba suplicando su caso, Brita inclinó profundamente la cabeza a modo de disculpa detrás de él. Bueno, Tsukitosu-kun, ¿podrías prestarme a 4 personas que puedan manejar el cebo? ¿Te refieres a esos goblins que has estado guardando? Te prestaré hombres si te deshaces de ellos. He estado recibiendo quejas sobre el mal olor que desprenden durante los últimos 5 días. Tsukitosu hizo un gesto desdeñoso hacia Kasei antes de mirar en nuestra dirección y ponerse de pie. Es un placer conocerla, Ariane Dono. Soy Tsukitosu Duburambeina, el señor feudal de esta ciudad, pero puede llamarme solo Tsukitosu. Dado que esto está fuera de lo normal, le pido que disculpe mi mala educación. Soy Ariane Glemis Maple, y realmente no me importa. Cuando Tsukitosu ofreció su mano derecha, Ariane la tomó. Debería haber habido algo especial en la piel de Ariane ya que la mirada de Tsukitosu estuvo en su mano con sorpresa antes de rápidamente mirar a otro lado. Entonces voy a preparar un lugar en la mesa para esta no, gracias, ya que no tenemos mucho tiempo de sobra, nos iremos una vez hayamos terminado de ayudar con este asunto. Del mismo modo que Tsukitosu nos estaba ofreciendo un asiento en la cena, Ariane rechazó de inmediato la oferta. Una vez más, gracias a mi condición, incluso si asistíamos a la comida, habían tenido que estar detrás de Ariane todo el tiempo. ¿Qué tal? No hay necesidad de que lo rechace. Pero supongo que una mensajera siempre está ocupada. Gracias de antemano por ayudar a Kasei Dono. Tsukitosu trató de no fruncir el ceño cuando dijo eso y puso una sonrisa falsa mientras se giraba en dirección a Kasei. ¿Ah? ¿A dónde fue?
Cuando Tsukitosu no pudo encontrar a Kasei, frenéticamente comenzó a mirar a su alrededor. Se fue hace un tiempo de muy buen humor de nuevo. Brita se resignó a ir en busca de él, mientras Tsukitosu miraba a Ariane para disculparse. Mientras contemplaba al señor feudal, Ariane abrió lentamente la boca. ¿Por qué un señor feudal como usted cuida de un elfo? Por un momento, Tsukitosu parecía como si él no supiera cómo responder, pero inmediatamente empezó a sonreír. Él es un investigador verdaderamente talentoso. Hace unos 10 años, los ataques de monstruos constantes habían puesto esta tierra al borde del colapso. Después de que él vino y le enseñó a mis guardias las diversas características de los monstruos que habitaban la zona, la ciudad fue capaz de volverse habitable de nuevo. La gente de mi territorio y yo estamos muy agradecidos hacia él. Ya veo, Kasei había aparecido en el momento de necesidad de este lugar y ambos habían establecido una confianza mutua desde entonces. Ariane debió darse cuenta de este hecho ya que escuchó la historia sin interrupción. Cuando Ariane se preparó para abandonar la habitación, Tsukitosu dijo venga en cualquier momento con una sonrisa y una risa. Aunque la ciudad no era tan grande, su señor feudal dejaba la impresión de un buen alcalde en mi mente. Cuando recuperamos nuestras armas en la entrada, nos dijeron que Kasei nos había pedido ir a un almacén en la propiedad. No había nada especial en el edificio, siendo nada más que un arco con una pequeña ventana. Sin embargo, un olor horrible salía desde la puerta doble del almacén. El olor se hizo aún peor al mirar el interior y la cara de Ariane inconscientemente se distorsionó en una mueca. Ponta no debería tomarle mucha importancia al olor ya que estaba moviendo la cola como de costumbre. Solo había una carreta en este almacén abandonado, y, naturalmente, la persona que lo mirara se daría cuenta de para qué era usado. Había 10 goblins de piel verde en la carreta y todos desprendían un olor a descomposición. Una horda de goblins fue expulsada recientemente fuera de su territorio por los wyverns, por lo que trataron de asaltar la ciudad. Tengo la intención de utilizar estos cadáveres como cebo para el Sandworm. Kasei Dono, ¿cuándo cazaremos al Sandworm? Ariane tenía lágrimas en los ojos y estaba sosteniendo su nariz mientras preguntaba. Los Sandworm son monstruos nocturnos, por lo que supongo que podemos salir después del almuerzo. ¿Oh, tienen algo de comer para el almuerzo? Hay un muy buen lugar en la ciudad llamado Oak. Cuando me di la vuelta que Ariane estaba sosteniendo su nariz mientras sacudía la cabeza, puesto que no podía comer al aire libre y realmente no tenía ganas de estar de pie alrededor de ese lugar llamado Oak viendo a otras personas comer. Kasei parecía un poco decepcionado por su respuesta antes de pasar a mí. No, voy a abstenerme igualmente. ¿Es eso así? Eso es muy malo, la comida es realmente deliciosa. Kasei hizo un puchero un poco antes de mirar a los goblins en descomposición y empezar a crear una agenda en su cabeza. Pues bien, ¿qué hay de que ustedes vuelvan poco después del mediodía? Pueden explorar la ciudad hasta entonces. Nos separamos de Kasei en eso y nos dirigimos de nuevo a la ciudad. Capítulo 48. Las personas con las que estás. Todos los ciudadanos nos miraron mientras pasábamos. Ariane estaba actualmente caminando por la calle sin su capucha y con la cara completamente expuesta. Sus características bien dispuestas, ojos dorados, y la piel lila se apreciaban a través de su capa, naturalmente, llamaba la atención de todo el mundo. Es tan extraño, que un elfo viva abiertamente en una población de humanos poco fiables. Miró a los residentes de la ciudad mientras decía eso. Una vez que se puso la capucha gris el número de miradas comenzó a disminuir. Ariane Dono, deberíamos reservar una habitación en una posada para pasar la noche porque... podemos salir hacia Lambaltic una vez que capturemos al Sandworm, ¿verdad? Ariane parecía desconcertada mientras decía eso. Digamos que lleva hasta la medianoche capturar el Sandworm, entonces tendríamos que pasar la noche, ¿no es así? Ya veo lo que quieres decir también, lo siento por mi egoísmo. Ella debió recordar nuestra conversación con Kasei ya que se disculpó bruscamente. Ariane Dono, ya que eres mi empleadora tengo el deber de cumplir con tus deseos tanto como sea posible. Además, la mejor parte de un viaje son los desvíos. Gracias. Ella me ofreció un pequeño gracias mientras se giraba y se dirigía hacia el distrito de posadas a un ritmo acelerado. Aceleré mi paso para mantener el ritmo con ella. No había muchas posadas, para empezar, y la mayoría de las más grandes estaban ocupadas por los aventureros, así que ambos tuvimos que reservar una habitación doble en una pequeña posada para pasar la noche. De acuerdo con el dueño de la posada, la carretera que pasaba esta ciudad no tenía mucho tráfico, por lo que era raro que alguien que no fuera un aventurero estuviera en busca de materiales de monstruos visitara. Después de reservar nuestra habitación, Ariane y yo viajamos por la ciudad hasta que el sol se elevó a la mitad del cielo.
Esta vez, cuando Ariane y yo nos acercamos a los guardias, en silencio nos permitieron seguir adelante. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, Casey abrió y salió inmediatamente. Una gran carreta de 4 caballos estaba detrás de él, con una persona en el asiento del cochero y otros 3 hombres en armadura ligera tras él. Todos, excepto Casey, estaban cubriendo sus rostros con una tela que los hacía ver como ladrones del oeste. Hierba seca se había apilado encima de los cadáveres de goblins en descomposición en un intento de bloquear su mal olor, pero el olor todavía se filtraba y los guardias fruncían el ceño cuando los alcanzaba. Ya, hora de salir. Casey era el único que no fue afectado por el olor, ya que alegremente empezó a llevar la carreta a lo largo. Después de una breve charla con 2 guardias de la ciudad, dejamos la ciudad y nos dirigimos hacia la carretera. Después de llegar a la carretera, giramos hacia el norte. Después de un poco de viajar, giramos al oeste y nos dirigimos hacia el terreno baldío. Casey nos había estado enseñando acerca de los sandworms a lo largo de todo el recorrido. Los sandworms, aparentemente excavaban bajo tierra durante el día y buscaban alimentos durante la noche. La razón por la que llevábamos los cadáveres era que en su mayoría comían carne muerta. Su punto débil era el fuego, pero su piel era capaz de resistir el fuego hasta cierto punto. Sin embargo, ya que correría el riesgo de quemar el cuerpo del espécimen que estábamos tratando de recoger, se había decidido evitar el uso de la magia del fuego. Conozco a los soilworms, no puedes simplemente cortar la cabeza para matarlos. Los soilworms que viven en el bosque son de cerca de 3 metros de largo, pero los sandworms son de 20 metros de largo. Su circunferencia es tan grande que un adulto completamente crecido apenas puede envolver sus brazos alrededor de ellos, y su elasticidad hace que sea casi imposible decapitarlos, incluso con una buena espada. Además de poseer fuerza increíble, se retiran en el suelo en el momento que detectan el peligro, lo que hace que sea difícil derrotarlos. Casey respondió a la pregunta de Ariane con una expresión de preocupación. Aún así, un gusano largo de 20 metros era un monstruo. Sin embargo, si era solamente tan ancho como para que un adulto lo rodeara, yo debería ser capaz de cortarlo con la Holy Thunder Sword. Me pregunto si sería posible probarlo con otro sandworm después de esto. Después de un tiempo, el suelo se comenzó a suavizar y Casey de pronto se giró y dio luz verde para que la carreta se detuviera. Está bien, este lugar es lo suficientemente bueno. Vamos a esparcir el cebo alrededor de la zona, entonces, ocultaremos la carreta en la sombra de una formación rocosa y esperaremos hasta la noche. Mientras les mostraba a los hombres dónde colocar el cebo, vi una gran formación rocosa que brotaba de la tierra baldía de color rojo, estéril. Nadie se daría cuenta si una carreta y un grupo de personas estuvieran ocultos detrás de esa gran formación rocosa. Siguiendo las instrucciones de Casey, los guardias usaron sus lanzas para apuñalar a los goblins antes de llevarlos a los lugares designados. Era una tarea que haría que cualquiera frunciera el ceño. Una vez que se establecieron los cebos, fuimos detrás de las rocas y empezamos a charlar mientras esperábamos que cayera la noche. Ponta se acurrucó en las rodillas de Ariane y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera escuchar sus ligeros ronquidos. Los guardias se turnaban asomando la cabeza desde detrás de las rocas, mientras que Casey estaba escribiendo la descripción de una planta que crecía en las inmediaciones en un trozo de pergamino. Mientras el sol empezaba a ponerse, los arbustos que lograron crecer en el suelo de Colorado se tiñeron en una tonalidad anaranjada por lo que el ojo podía ver. Las sombras de las formaciones rocosas empezaron a estirarse a lo largo del desierto. Mientras que la temperatura iba disminuyendo gradualmente, la tensión de Casey solo pareció aumentar. Incluso los guardias estaban sonriendo irónicamente, mientras que Casey asomaba varias veces la cabeza desde detrás de la roca mientras se inquietaba. Con el tiempo, un par de monstruos voladores por los que no estábamos aquí comenzaron a volar en nuestra dirección con el sol a sus espaldas. Tenían figuras que reconocía. Con su cabeza de pájaro y cuerpo de 4 metros de largo, no había duda de que estos monstruos eran los Sandwyverns como los de esta mañana. Cuando se escuchó el sonido de sus alas batientes, Ponta saltó de las rodillas de Ariane y se envolvió alrededor del cuello de Ariane, que simplemente sonrió de alegría por la situación. Llegaron Sandwyverns. Por lo general no consumen cadáveres. Casey estaba murmurando algo mientras se asomaba desde detrás de la roca para mirar a los wyverns que habían aterrizado en la zona con los cebos. Los 2 Sandwyverns se acercaron lentamente a los goblins y comenzaron a picotearlos como los pájaros.
Sin embargo, uno de ellos rápidamente levantó la cabeza y miró a su alrededor con cautela antes de ir a los cielos. El otro debería haber estado loco por el goblin, ya que trató de tomar otra picotear cuando algo de repente salió disparado del suelo. El wyvern gritó, ya que fue arrastrado bajo tierra. Como si fuera la señal, otras figuras grandes comenzaron a brotar de la tierra, una tras otra. Su piel era de un color verde musgo con un amarillo oscuro mezclado, y 4 aletas se contrajeron para mostrar sus bocas, cada una forrada con una cantidad incontable de colmillos. Moviéndose alrededor en busca de su presa, pudimos ver un poco de arena soplando hacia afuera de los órganos como branquias que estaban a corta distancia bajo su boca y una miríada de cosas parecidas a piernas de 100 pies debajo de sus estómagos. Aunque solo una parte de su cuerpo estaba por encima del suelo, superaban fácilmente 5 metros cuando se acercaron a los goblins podridos que habíamos marcado como cebos. Había 5 de ellos en total. Arga, nunca imaginé que saldrían tantos. Sería totalmente suicida intentar desafiar esta cantidad de sandworms. La voz de Casey estaba teñida de un toque de decepción cuando vio este espectáculo. ¿No se supone que los sandworms comen solamente cadáveres? No dudan en depredar a un wyvern. Dije que por lo general comían cadáveres, nunca dije que no comían cosas vivas. Casey se centró en los sandworms cuando contestó una de las preguntas de un guardia. Si ese era el caso, ¿no se supone que también podrían comer humanos? Probablemente podría matarlos si usaba magia, pero me preguntaba si estaba bien tomar este tipo de acciones visibles aquí. Dado que había 5 sandworms grandes, obviamente no había suficientes goblins como para dar la vuelta, por lo que uno de ellos se alejó de los cebos. El que se había alejado de pronto notó algo y giró su cabeza en nuestra dirección. Llevó su cabeza de nuevo bajo tierra antes que la tierra comenzara a desprenderse, lo que indicaba que se dirigía hacia nosotros. Uyuan. Uno de los guardias gritó de terror al ver que el gusano se aproximaba y empezó a correr hacia la carretera. Como si tuviera un periscopio bajo tierra, el gusano cambió de dirección y empezó a correr detrás del guardia que corría. Como si fuera a dejar pasar esto. Salí desde la formación rocosa de la misma manera e imprudentemente perseguí después al guardia con mis fuertes piernas. En el momento en que lo alcancé, el sandworm había emergido de la tierra con sus colmillos hacia afuera, listos para consumir a su presa. Sin tiempo suficiente para sacar mi espada, impacté al largo sandworm de frente. Agarré al gusano de arena alrededor de sus branquias y detuve su carga con fuerza pura. Inmediatamente comenzó a tratar de zafarse de mi agarre, mientras que abría la boca como un vuelo alien. Podía escuchar un duro hichichi cuando la bestia retorció su gran cuerpo en un intento de liberarse de mi agarre, obligándome a aumentar la fuerza en consecuencia. El guardia no pudo ponerse de pie y rápidamente comenzó a caer de nuevo en su trasero. Pude ver rastros de humedad entre su entrepierna. Me pregunto si este monstruo tenía algún tipo de elevado sentido del olfato. El sandworm arqueó su cuerpo en un intento de volver a hundirse bajo tierra y una vez más se retorcía en mis brazos. Este monstruo de 20 metros de largo tenía una cantidad considerable de energía. Tuve que agacharme en un intento desesperado de mantener la cabeza del gusano por encima del suelo. Si el gusano de arena se sumergía bajo tierra, entonces estaría en su campo local. Tomé la iniciativa y comencé a tirar del sandworm como un rábano. Sin embargo, el oponente trató desesperadamente de evitar una muerte segura y me retó a una pelea de jalar. Sin embargo, el gran cuerpo del sandworm poco a poco comenzó a acumularse en una masa en movimiento mientras lo sacaba de la tierra. El sandworm se sacudió y abrió su boca en un intento de morder mi pecho. Inmovilicé su cuerpo sosteniéndolo con el pie y apretando mi agarre en un Sleeperhold Arc. Ariane se precipitó hacia el sandworm y estaba esperando su oportunidad para golpear con su espada en la mano. Está bien, Ariane Dono. Todo va muy bien. Le informé a Ariane de mi seguridad para evitar que ella le diera un golpe fatal al sandworm mientras aplicaba más presión a mi agarre. En poco tiempo el sandworm comenzó a convulsionarse débilmente mientras le aplicaba un Sleeperhold de una mejor postura. Los movimientos bruscos de la mitad superior e inferior se apagaron justo como la luz restante en las tierras baldías mientras el estrangulamiento comenzaba a surtir efecto. De ninguna manera es imposible que una persona estrangule a un sandworm con sus manos desnudas. Casey dijo eso mientras él y el resto de los guardias se acercaban. Mientras mantenía un ojo en el monstruo en el suelo, el grupo se dirigió hacia mí.
mientras los guardias restantes corrieron y se encontraron en una pérdida de palabras mientras se me quedaban viendo en un círculo. Una discusión sin sentido comenzó en mi cabeza acerca de lo contraproducente que era evitar el uso de magia llamativa en un intento de no llamar la atención, solo para derrotar a un monstruo con una fuerza sobrehumana. No, ya era demasiado tarde para ser discreto. Me puse de pie mientras me quitaba el polvo de la capa y armadura, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Mirando de regreso la zona donde habían estado los cebos, vi que los sandworms y los goblins ya se habían ido, dejando solo una tierra estéril detrás. Casey Dono, supongo que la recolección de la muestra se ha completado. Cuando miré de regreso al gusano en mis pies, Casey ya se estaba moviendo alrededor y pinchando la criatura de gran tamaño. Es suficiente. No esperaba ser capaz de recoger una muestra tan hermosa. Casey estaba rebosante de alegría mientras hablaba en un tono ligeramente más emocionado. Casey Dono, el sol se pondrá pronto. Si no nos movemos inmediatamente la muestra correrá el riesgo de ser atacada por Sandwyverns. Uno de los guardias estaba expresando su preocupación hacia Casey después de mirar el cielo. El guardia que había sido perseguido estaba siendo ayudado por otro guardia. El sol ya se había escondido detrás de la cordillera en la distancia y el cielo ya era de un color añil oscuro. ¿En serio? Yo había asumido que tendríamos que acampar, pero las cosas avanzaron con bastante rapidez. Siguiendo las instrucciones de Casey, se cargó el sandworm en la carreta. Una vez que el gran cuerpo del gusano fue cargado nos pusimos en marcha inmediatamente. Recientemente, un grupo de Sandwyverns ha estado apareciendo por la ciudad en el camino de vuelta a Burambeina. Casey nos informó del hecho mientras guardias caminaban junto a la carreta mirando nerviosamente el cielo. Nos encontramos con algunos de ellos en nuestro camino a Burambeina. Se fueron después de que derribamos algunos. ¿Es eso cierto? ¿Me podrían decir dónde están, de manera que Tsukito-Sukun pueda enviar un equipo para recuperarlos? Ya que Ariane y yo no teníamos un uso particular para ellos, asentimos con la cabeza y le dijimos la ubicación de los cuerpos. En poco tiempo nos acercamos a la colina donde Burambeina estaba construida. La tensión de los guardias comenzó a ceder una vez que estuvimos en el alcance de las luces de la ciudad. Las puertas de la ciudad ya se habían cerrado, pero cuando Casey caminó delante de los guardias de turno se abrió una vez más. Casey Dono, nos despedimos aquí después de entrar en la ciudad, lo llamé en la plaza del pueblo. Casey volvió a mirarnos antes de agarrar un bulto de tela de la carreta y dirigirse de nuevo hacia nosotros. Hoy ha sido un día maravilloso. Estos son los libros que les había prometido como recompensa. Estoy agradecido de que sean útiles para los de mi pueblo. Con suerte, estos inspirará a algunos de nuestros hermanos para mirar más allá del pueblo. Le entregó el paquete a Ariane y le tendió la mano derecha. Ella estiró su propia mano y la estrechó. Muchas gracias. Deberías ser más selectivo con las personas a las que les permites leer estos. Al escuchar las palabras de Ariane, Casey solo sonrió y agitó la mano en una despedida amistosa antes de seguir la carreta a la mansión del señor feudal. Creo que deberíamos descansar un poco bien. Después de ver la espalda de Casey desaparecer, nos dimos la vuelta y nos dirigimos hacia nuestra posada.